Bueno, am, buenas tardes, profesor. Hoy le voy a presentar mi trabajo de investigación formativa. En este caso es el proyecto de el programa que nos va a permitir resolver sistemas de ecuaciones diferenciales y nos va a mostrar los datos estadísticos para analizar. Vamos a explicar un poco cómo funciona, cuáles son las funcionalidades hechas y qué se puede resolver y qué no para este trabajo. Empecemos por primero los ejercicios, los cuales vamos a usar para representar el trabajo de investigación, que están los ejercicios para el funcionamiento del trabajo. Y aquí están. Vamos a exponer ahora, en base a estas operaciones, vamos a utilizar el trabajo de investigación formativa. Vamos a utilizar el proyecto para hacer funcionar esto. Este es el proyecto. Las funcionalidades que tiene son que resuelve este tipo de ecuaciones. Y también nos da un diagrama de fase y las rectas isoclinas e isolíneas. ¿Cómo está hecho? Está hecho con Python. Precisamente utilizo las librerías NumPy, con lo cual nos va a permitir trabajar con matrices, senos y cosenos. Es básicamente una librería de matemática especializada en Python. Hasta incluye números complejos, los cuales van a ser muy importantes. Luego está la librería Matplotlib, el cual es una librería que nos va a permitir el graficar. Y luego Simpy, que es como un NumPy, pero con más funcionalidades y con más cosas extra, los que nos van a ayudar. En este caso, el Simpy lo vamos a usar para obtener los autovectores de tal forma que no estén normalizados. Bueno, no normalizados por decirse en el sentido de la palabra, no existe algo como no normalizado, pero sí nos van a dar vectores cuya multiplicidad va a ser la idónea para hacer nuestras representaciones. ¿A qué me refiero? Ah, Cuando trabajamos con autovectores, por ejemplo, ahora vamos a dar un ejemplo con la primera, menos 5 3 3 menos 5. A ver, ya. Menos 5 3 3 menos 5. Ya. Este era un problema que personalmente no. Al inicio usted nos dijo que no había problemas con que los autovectores estén normalizados, pero en realidad sí hay problema. Bueno, como vemos, este es el diagrama de fase. Y estos son los autovectores. Bueno, estas son las líneas, las isolíneas del diagrama de fase. Como vemos, están todos los dos acá. El punto es el 0, 0 y acá y acá vemos que se dividen las isolíneas. ¿Cuál es el problema con los autovectores? Pues bueno, acá podemos ponerlo. Este dato son los autovalores, lo cual tiene sentido porque al ser negativos, mientras más se acerca bueno, recorre una función en el tiempo, más se va a acercar al origen. Como vemos acá en el gráfico, todas las flechas apuntan hacia el origen. No hay ninguna que se vaya hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque los autovectores nos indican la dirección de las isolíneas. Sin embargo, acá hay algo importante. Tenemos que tener en cuenta, bueno, en este caso, este ejemplo tal vez no es el más idóneo, pero en los siguientes sí vamos a encontrar que los autovectores sí van a importar a la hora de graficar esto. Estos son los dos autovectores que tenemos. Como ven, bueno, este es 0.07, es básicamente 1 sobre raíz de 2. Está normalizado en base a raíz de 2. Y en este caso sí funciona porque todos están normalizados en base a raíz de 2. Como vemos, este autovalor es básicamente equivalente a este autovector. Bueno, estos son los autovectores encontrados con el SIMPy, con la librería esa,
los cuales tienen multiplicidad 1. Estos están normalizados a raíz de -2. Están divididos cada uno por raíz de -2. Ah, bueno, este no es el mejor ejemplo para encontrar mi punto, pero el punto es que cuando estos autovectores estén normalizados en diferentes raíces, ahí es donde vamos a encontrar problemas. Sin embargo, ya podemos ir viendo una funcionalidad del programa, el cual ya nos permite ver las isolíneas y las isolíneas, y también las autovectores. Vamos a poner más ejemplos de la lista que nos dejó. 1, 2, 2 menos 1. Ahí está. Ahora vamos a poner en este programa 1, 2, 2 menos 1. Y vamos a compilar. Y como vemos nos va a dar ya. ¿Es esta? Sí, es esta. Raíz de -5 y 1. Como vemos acá, están puestos de otra forma. En este caso, como vemos, las isolíneas se van para o sea, las soluciones tienden a alejarse, tienden a irse, tienden a alejarse del origen con esta línea que representa este autovalor, cual es positivo, por eso es que se alejan. En este caso, el autovalor negativo va a hacer que todas las líneas que estén relacionadas a esta línea de que representa el autovector, esta isolínea, se va a acercar al centro. Como vemos, tenemos ya en el caso de que un autovalor sea mayor a 1 y otro autovector sea menor a 1. Como vemos, todas las líneas en este caso se alejan y a la vez se acercan. Acá hay una diferencia con los autovectores, aquí sí podemos ver. Primero porque los autovectores acá son distintos. Acá vemos que este tiene un negativo y este no, en primer lugar. Y segundo, están normalizados a formas distintas. Este 80.85.1 creo que era, si no me equivoco, 2 sobre raíz de... O sea, 2 entre raíz de -3. Perdón, entre raíz de 3. Y este 0 era, creo que con raíz de 1 raíz de 4 o algo así. Creo que de 3 menos raíz de 4. El punto es que como están normalizados en distintas raíces, si utilizamos estos parámetros para aplicarlo a nuestro autovector, o sea, para aplicarlo a las líneas, nos va a dar líneas que son incorrectas. A ver, creo que puedo probarlo ahora si modifico unas partes del programa. Espero que haya grabado bien porque creo que, bueno, que se ve. No sé si he estado enfocando bien, disculpe profesor, si es que no lo he enfocado bien durante todo este proyecto del video, pero acá le voy a repasar rápidamente. El NumPy se usa para matemática, librería de matemática, hasta incluye números complejos, así que en ese caso no hay problema. El Matplotlib es para plotear los datos, los graficarlos. El SymPy es para otra forma del NumPy, pero con más funcionalidades. En este caso, para hallar los autovectores, y eso es lo que le estaba explicando. Cuando los autovectores están normalizados a distintas raíces, ahí es cuando tenemos problemas. Como vemos, este autovector va a ser diferente a este autovector de acá. Así que cuando tracemos la recta de este autovector, va a ser totalmente distinta y no va a concordar con esas líneas. Por eso es que cuando normalizamos autovectores siempre corremos el riesgo de cambiar los pesos de las rectas. Claro, la solución a esto es que todos los autovectores, los elementos del autovector estén normalizados a una misma raíz. Esa sería la solución. Sin embargo, el NumPy lo que hace es normalizarlos a distintas raíces, dependiendo de cuál sea la más idónea. Y cuando normalizamos a distintas raíces es cuando ocurren los problemas. Y es por eso que no ploteamos bien este autovector. Bueno, si es que utilizamos esto. Para eso usamos esta herramienta del SymPy, el cual es un ejemplo que está acá, creo.
Sí, los cual nos va a... Ponemos print a. Ya. Que nos va a retornar siempre los autovectores con multiplicidad 1. Y estos nos van a servir para trazar las isolíneas. Este es el otro ejemplo y bueno, es básicamente el por qué el uso del SIMPI, por qué si era un problema que los autovectores estén normalizados de esa forma, solo para aclararlo. Ahora vamos a hacer más ejercicios, menos 4, 3, a ver, vamos a hacer este. Ah, menos 4 entre 5, creo que lo he escrito mal. Menos 4 entre 5, el otro era 3 entre 5, el otro era menos 2 entre 5 y el otro era menos 11 entre 5. Vamos a ver la función que nos va a dar y como vemos está dispuesta de esta forma. Como vemos, las funciones dan para el origen porque los autovectores son menos 1 y menos 2. Y bueno, en este caso, acá es donde vemos la diferencia de autovectores. Estos son los autovectores que detecta el NumPy con la función de autovectores, los cuales vemos que están dispuestos de diferentes pesos, mientras que estos autovectores son los conseguidos por SIMPy. Como vemos, hay bastantes diferencias, no necesariamente en los signos, lo cual son iguales, pero sí en el caso de los pesos y de la normal, o sea, de las normalizadas. Am, Como vemos, a este autovector, si lo aplicamos de esta forma, nos va a dar una recta específica, pero si lo aplicamos de esta forma, al ser este número distinto, nos va a dar otra que es totalmente distinta. Y como vemos acá en el programa, básicamente las isolíneas están donde deben estar. ¿Por qué? Porque estos autovectores están normalizados con el mismo número, con la misma multiplicidad. Pero con la multiplicidad, con el mismo número. Y por eso nos pueden dar isolíneas que están correctas de esta forma. Como vemos, es todo de origen al origen y esto es una disposición bastante curiosa. Vamos a la siguiente, menos uno menos 4 menos uno menos uno. Ya voy explicando cómo funciona el programa dentro de poco, pero todavía tenemos más de la mitad del tiempo. Así que vamos a ir resolviendo, vamos a ir viendo todo lo que puede hacer este programa y vamos a explicar cómo funciona. A menos uno menos 4 menos uno menos uno. A ver, menos uno menos 4 menos uno menos uno. Menos uno menos uno. Y empezamos. Como vemos, se van alejando en base a en caso de esta línea y se van acercando con esta otra. Es básicamente lo que nos dice. Y nuevamente tenemos el tema de los autovectores. Este, como está normalizado, son básicamente el mismo número. Eso quiere decir que si utilizamos esto para aplicar una isolínea, tendríamos una línea que va en diagonal, como vemos acá, de acá hacia acá. Y eso pues es incorrecto. Por eso, bueno, le reitero, es importante conseguir los autovectores. Es importante conseguir los autovectores y que estén normalizados de forma equitativa, de la misma forma. Y es por eso que podemos conseguir, es por eso que utilizo esta librería. Creo que ya he hecho con todos. Menos 2, menos 4, menos uno menos uno. A ver. ¿Dónde está? Ah, perdón, lo he... ¿Cómo se dice? Lo he puesto en otra pestaña y...
Medio raro esto funciona. Disculpa, profesor. Ya, vamos a ponerlo otra vez acá. A ver si... perdón, es que mi computadora es un poco lenta. Listo, ya está. ¿Cuál era el número? Me he olvidado ya. 2 menos 4 menos 1 menos 1. 2 menos 4 menos 1 menos 1. Y el resultado nos da este. Como vemos, está todo correcto. Así que vamos a pasar al tercer caso. En este caso vamos a utilizar un ejemplo que yo había puesto porque el tema de la línea esta no se ha terminado de hacer, al menos en este caso. Si vamos a aplicar esto, vamos a ver que vamos a poner una isolínea que no tiene nada que ver. Punto es que, a ver, lo he puesto... Bueno, para el ejemplo vamos a comentar esto. Bueno, esto no. O tal vez sí. Para el ejemplo vamos a comentar esto. Un momento. Perdón, pero tengo que utilizar las dos manos para comentar. Para escribir esto. Me disculpará. No estoy haciendo nada raro, le prometo. Ya, solo lo he comentado. Vamos a utilizar esto. ¿Cuál es ya de un ejemplo ya preparado? O sea, lo que hice es pasarlo del original a limpio. Y vamos pues a graficar. Vamos a graficar. Espero que no tengamos errores de indentación porque el Python es un poco molesto con esto. Y a ver, XY, estos son minúsculas. Y nuestro ejemplo era el... Deja ver un cuaderno de anotaciones. Uy. A ver, vamos a usar el -2, 3, -6, 4. -2, 6, no, 3, -6, 4. Ojalá no haya un error, si no tendré que poner unas cuantas cosas. Sí, creo que ya estaría. Bueno, esta recta no debería estar. Sin embargo, si la ignoramos, donde acá es el origen, vemos que esta línea va aumentando. Perdón, esta recta no debería estar. Pero si le damos... Pero si empezamos desde acá, bueno, esto es temas de implementación. Pero si le damos la vuelta así, vemos que básicamente sigue la línea de la función, que es una espiral ascendente, como vemos. Esta es una función que estaba implementando pero que no llegué a hacer. ¿Y por qué pude implementar esta espiral? Porque básicamente saqué de un caso particular. Como vemos, como sabemos, para resolver sistemas con números complejos es necesario hacer un análisis diferente, aplicar la fórmula de Euler. Lo vamos a repasar acá, donde está este ejercicio resuelto. Y como vemos tenemos este autovalor, que es, bueno, es 1 más menos 3i, y este autovector, el cual es 1 este. Este es el autovector asociado al positivo de este, porque en sí solo es necesario usar 1. Y básicamente lo convertimos a esta función, el cual es 1 a 1 más i. Y le aplicamos la exponencial, resolvemos la ecuación diferencial. Lo separamos y aplicamos acá la fórmula de Euler. Y acá ya tenemos ya todos nuestros materiales para hacer las multiplicaciones debidas. Para plotear el tema de la espiral, lo que se hace es tomar el 0, 0.
y lo vamos aumentando para que trace ese punto en específico. Como vemos, esta es la solución general, los cuales van a hacer esto y hacemos separación de números complejos, hasta la parte real y la parte imaginaria de la solución. Y bueno, esto es lo que estaba anotando para ver cómo implementado en la computadora. Porque acá básicamente está implementado, bueno, todavía no está implementado, a menos en este caso. Pero sí lo estaba con el tema en el tema de si es general, no, porque hay que malabrar mucho con esto y al final no me he dado tiempo ni no supe cómo implementarlo. El punto es que si, o sea, podemos, si tenemos la resolución acá, los autovalores autovectores, sí podemos resolverlo. Y como vemos en el diagrama de fases, sí reconoce esto como una función. Luego tenemos los del caso 2, bueno, básicamente serían para todos los casos del caso 3. Y en el caso 2 donde solo hay un autovector, tampoco pude hacer el tema del otro. A ver, 3 4 menos 1 7. 3 4 menos 1 7. 3 4 menos 1 7. 1 y 7. Vamos a resolverlo. Y como vemos, como solo tiene un autovector, solamente nos va a plotear esto. Sin embargo, como sabemos, es también una función en espiral. Y para resolver esto, pues tenemos también que trabajar con números complejos. Sin embargo, podríamos interpretar esto como que solo tiene una isolínea también, pero no creo que sea. Sin embargo, si nos damos cuenta, lo que debería ser la isolínea sí funciona actualmente, porque solamente se dirigen las rectas sobre ese notas que se dirigen a esa posición. Vamos a ver cómo funciona el programa, más o menos. Luego de importar las librerías, aplicamos acá nuestro array, bueno, nuestra matriz. Este es básicamente para aplicar la matriz. Y esta función EIG es para aplicarle los autovalores autovectores utilizando la librería de NumPy. Ya no, actualmente no se usa mucho en el programa por el tema que ya dije de los autovectores y el tema de que no siempre van a ser los necesarios, porque va a estar normalizado de distintas formas. Y acá también aplicamos autovalores y autovectores, pero con la librería simple, sin lograr los autovectores que queremos. Entonces, para poner los vectores, y acá tenemos ya nuestra función para el diagrama de fase. Necesitamos una función que dé el teorema de Pitágoras para normalizar los vectores, y utilizamos la función normalizar. Luego, como vamos a hacer un cuadro de 10 por 10, hacemos un bucle para de i de menos 10 a 10, de menos 10 a 10. Y lo que hacemos es aplicar acá la función, como vemos acá, para normalizar, o sea, para aplicar los vectores. La función quiver básicamente es una función que inserta flechas en un plano, y los parámetros son el i, que es la posición en x, el j, que es la posición en y, o sea, del punto de inicio de la flecha, y este i y este jj son esa es la dirección a la que va a ir, básicamente. Por eso es que empezamos desde i desde j, y por eso nos dan los valores que nos dan. Esto es básicamente el espacio de línea. Acá verificamos, esto es básicamente la parte de las isolíneas y las isoclinas y los los que, ¿cómo se llaman? Los ¿cómo se llaman? Los remolinos. Como vemos, si alguno es complejo, pues vamos a ir por esta, y si no,
Vamos a plotearlo con las isolinas y las isoclinas, como vemos acá. Luego los ploteamos y ya estaría. Estas son las funciones de prueba que hice al final, pero bueno, eso sería todo el tema. Como vemos acá lo he implementado básicamente como si ya hubiera resuelto todo primero los autovectores y después los autovectores, como vemos acá en este ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de la lista para al menos que quede claro que menos 1, 2, menos 5 y 5, que las isolinas están, que el diagrama de fase al menos está bien. Menos 1, 2, menos 5, 5. Y pues vemos acá que bueno, esta es la misma función de antes. No se deje engañar por el tema del esto, es básicamente la misma que la función de antes, aunque pueda dar el pego de que sí es. Sin embargo, sí vemos que hay una espiral, hay una función espiral que existe. Ah, Podemos implementarlo en base a lo que puse, sí, pero no nos va a dar una línea exactamente recta. Lo suyo sería pues terminar esa función, el cual está acá, pero le da errores y todavía no funciona. Y bueno, eso sería, supongo que todo. Esto es básicamente las funciones impresas del esto. Las posiciones en X y en Y, básicamente para plotear. Y eso sería todo mi trabajo de investigación formativa. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, profesor. Nos vemos.